La verdad es que maravillosa participación y ahora es el momento de preocuparnos por la salud de las familias. Ese tema, las complicaciones por el sangrado menstrual es muy importante para todas las mujeres y es por eso que nos acompaña la doctora Fanny Soto. Ella es cirujano ginecológica y la verdad es que siempre es un gusto tenerla, doctora. ¿Cómo podemos reaccionar frente a estas complicaciones por el sangrado menstrual? Por ejemplo, la anemia. Qué placer poder compartir hoy y pues encantada de poder compartir contigo, Dorita. Cuando hay un sangrado menstrual abundante, una de las situaciones que debe preocupar a las personas es realmente qué me va a pasar si eso no es controlado a tiempo. Pues una de las complicaciones es la anemia, pero aparte de tener una complicación tan severa como es la baja de glóbulos rojos, la baja de hierro, es también el entorno en el cual la paciente se encuentra. Afecta entonces su bienestar, afecta su bienestar social, emocional, psicológico, altera su calidad de vida. Por eso es muy importante que no descuidemos si una mujer sangra mucho, debe ser atendida oportunamente. Exacto. ¿Y cuándo ya se convierte en riesgoso o peligroso el sangrado menstrual abundante? Es decir, ¿cómo yo puedo determinar que estoy sangrando abundantemente? Es difícil decirlo en cantidades, pues si hablamos que es normal de 5 a 80 ml, la mujer va a decir, ¿cómo lo voy a evaluar? Pero considere cuántas veces usted se cambia su protector, su toalla sanitaria, cuántas veces cambia la copa menstrual o si utiliza tampones, qué tan mojados están, si tiene necesidad de utilizar toallas nocturnas. Claro. Son datos que a usted como paciente, como persona que lo está viviendo, le ayuda a determinar. Y también los días de menstruación, ¿cuántos días está bien y es normal el sangrado? En promedio 4 días. Sin embargo, algunas mujeres pueden sangrar hasta 7 u 8 días, que podría estar dentro de los rangos normales. Pero si sumamos a que una mujer sangra 8 días y tiene sangrado abundante, obviamente las complicaciones van a ser mucho más evidentes. Y si hablamos de edades, doctora, es decir, las adolescentes, las mujeres que empiezan su ciclo menstrual, ¿es más frecuente en ellas y por eso desencadena una anemia? Es importante saber que las etapas en donde con mayor frecuencia se puede ver aumento del sangrado menstrual es precisamente en aquellas jovencitas que empiezan a tener desde su primera menarca, empiezan a tener sus primeras menstruaciones. Pero también podemos ver en las mujeres que están en la etapa climatérica, es decir, en los dos extremos de la vida, mujeres muy jóvenes y mujeres que ya tienen unos añitos acumulados. Ok, y eso en cuanto a la menstruación que usted acaba de mencionar, pero la anemia y como mamá, ¿cómo debo enfrentar ese tema? ¿No? Porque mi hija empieza el ciclo menstrual, pero también, además que el sangrado es abundante, desencadena una anemia. Sí. Muchas veces cuando tenemos a una joven, pongamos una edad de 18 o 16 años con sangrados abundantes y aparte de eso, tiene una alimentación deficitaria en donde hay falta de hierro en su dieta o muy poca cantidad de alimentos que son una fuente importante de hierro. Esta joven puede tener un cuadro severo de anemia. ¿Qué hacer? Hacerse un examen de sangre es lo más adecuado, es básico determinar cómo están sus niveles de glóbulos rojos. Sumado a eso, una valoración ginecológica para determinar si existe una causa. Las causas que pueden provocar anemia a través de una joven que tiene sangrados menstruales abundantes son varias. ¿Y qué lo causa? ¿Cuáles son las causas del sangrado abundante? ¿Miomas, quistes? Existen diversas causas. Una de ellas son pólipos. No me dejaron aquí
Pólipos endometriales, es decir, tumoraciones que aparecen dentro de la cavidad uterina. Puede haber una patología que se conoce como adenomiosis, que es endometriosis en la pared uterina. Pueden haber miomas que fundamentalmente cuando estos se localizan dentro de la cavidad uterina producen sangrados que pueden ser abundantes. Aquí estamos hablando de un trastorno orgánico, pero también pueden haber alteraciones relacionadas con problemas desencadenados de tipo hematológico. Gracias. Qué bien, gracias. Comparte con nosotros este foro. Gracias, y así podemos mostrarle que esto es un útero y la parte interna se llama endometrio. Patologías que existen dentro de la cavidad uterina, pólipos, crecimiento anormal del endometrio por trastornos de tipo hormonal, puede haber presencia de miomas o tumores y la presencia de endometriosis. Cualquiera de estas alteraciones que pueden haber en el útero pueden ser causantes de sangrado, y otras patologías como trastornos relacionados con su glándula tiroides, trastornos que tienen que ver con problemas hematológicos, y una de las enfermedades más conocidas es la enfermedad de von Willebrand, que produce sangrados abundantes. Considerando que estas son alteraciones severas, no podemos descuidar que una joven tenga sangrados abundantes. Estamos hablando en la etapa más joven de la vida, pero si ya vamos a la etapa en donde tenemos mujeres en la etapa premenopáusica o climatérica, de los 40 años por lo general, no de 40 años más para de arriba. 45 años o 40 años, bien ya han sido madres también. Porque empiezan a haber alteraciones hormonales, y quizás una de las manifestaciones sea sangrados abundantes. Puede ser desencadenado por este tipo de cambios hormonales, pero también es mucho más frecuente que tengamos hiperplasia endometrial, alteraciones en el endometrio. Tiene mucha relación en mujeres que tienen sobrepeso. Es muy frecuente encontrar estas hiperplasias endometriales que producen sangrados abundantes, pero aquí vale la pena decirlo, nunca debemos pasar por alto, porque podemos estar también frente a un cáncer o un tumor o un pólipo. Doctora, usted acaba de mencionar algo muy importante y habla sobre el sobrepeso, ¿no? El peso excesivo. Eso quiere decir que a pesar de que físicamente me vea que estoy con unas libras de más, ¿puedo tener anemia por la menstruación abundante? Puedes tener anemia por la menstruación abundante. El sobrepeso no es sinónimo de bienestar ni de salud. Existen alteraciones que pueden ser manejadas desde el punto de vista médico cuando existen anovulaciones, es decir, que el óvulo no tiene la capacidad el ovario no tiene la capacidad para formar óvulos, y esta anovulación, esta falta de ovulación, es porque está sometida a un aumento del estrógeno, a un hiperestrogenismo sostenido que se da en las mujeres muy jóvenes, pero también en las personas mayores, en donde podemos tener un hiperestrogenismo y producir alteraciones. Doctora. Todo esto nos lleva a desencadenar anemia. Doctora, de hecho quería preguntarle, tengo una amiga de mi mamá que tiene 47 años, ella tuvo quistes, se lo extirparon, pero ella tiene miomas. ¿Cómo ella con este abundante sangrado puede tratar una anemia persistente? Primero, si tenemos una paciente que tiene anemia persistente, lo básico y fundamental es ir a tratar la causa. Si una mujer tiene miomas, hay que ir a sacar los miomas, y lo puede hacer por cirugía laparoscópica, por cirugía abierta, depende el tipo de mioma que tengamos. Pero ¿qué miomas producen sangrado? Los miomas pueden estar localizados por fuera del útero, que se llaman subserosos, en la parte externa, a nivel de la masa muscular, y se llaman intramurales. Pero un mioma fundamentalmente importante es el mioma subseroso, que es el que se localiza hacia dentro de la cavidad uterina. Este mioma, aunque sea muy pequeño, 1 centímetro o 2 centímetros,
produce sangrados abundantes. Por eso, si la mujer no recibe tratamiento de su causa básica, el cuadro anémico no se controlará. Por más hierro, en muchas ocasiones, transfusiones de sangre que se ponga, no mejora. Doctora, ¿y en qué momento usted puede recomendar a una paciente ya de 47 años en adelante que presenta miomas, por ende problemas en su salud, que se retire el útero para evitar incluso complicaciones? Una mujer que tiene más de 45 años, que tiene ha tenido la cantidad de niños que ha deseado, es menos probable pensar en un próximo embarazo, y su vida, su salud, su bienestar depende de tener o no capacidad para mantener un útero saludable. Pero si tiene un útero enfermo con muchos tumores asociado a sangrados abundantes, dolores pélvicos, dolor que afecta su relación sexual, muchas veces sangrado durante la relación sexual, es súper importante considerar la mejor alternativa, que puede ser extirpación de los tumores. Si es un problema a nivel del endometrio, realizar una ablación endometrial. Y solamente en último caso, en donde no ha podido ser controlado este cuadro de hemorragia o de sangrados abundantes, hay que hacer una histerectomía. Pero siempre hay que ir de menos a más. La primera opción nunca es histerectomía, excepto que la patología sea tan evidente como para realizarlo de primera mano. Doctora, pero esto hablamos de miomas y otras enfermedades que puede tener el útero. Y si hablamos de quistes, estos quistes que provocan sangrado excesivo. O sea, ¿lo provocan? ¿Lo provocan o no? ¿Y pueden tener coágulos o no? Cuando tienes un problema de quistes, regularmente es producido por una anovulación, es decir, una disfunción hormonal que afecta al ovario, ¿verdad? Directamente al ovario. Esa presencia que nosotros llamamos folículos persistentes, que llegan a ser unos quistes más o menos grandes y que la mujer no ve regla asociada, puede presentar sangrados abundantes. Los tratamientos hormonales mejoran mucho, dependiendo cada caso. En el tema de la anemia, retomando un poquito ese tema, doctora, que se presenta obviamente con el sangrado abundante, ¿cómo yo debo tratarla? Es decir, ¿me enfoco en la anemia o debo enfocarme en el tema de la menstruación? Dorita, qué pregunta más interesante. Si una mujer tiene sangrado abundante y como consecuencia tiene anemia, si tratamos la anemia, definitivamente no vamos a estar tratando la causa básica. Así es que el tratamiento va de la mano. Tratamiento de la causa básica que produce el sangrado y tratamiento de la anemia para evitar que nuestra mujer muera o tenga severos problemas relacionados por un déficit importante de glóbulos rojos. Ahora, cuando hablamos de tratamientos, es importante determinar que hay casos en donde las patologías no son de tipo hormonal y podemos manejarlas solamente con antiinflamatorios no esteroideos o antiproductos que nos permiten disminuir el sangrado, antifibrinolíticos. Entonces, eso puede ser un tratamiento inicial y en pacientes que no tienen trastornos hormonales. Si ya las pacientes han presentado trastornos hormonales, los tratamientos van a ser obviamente de tipo hormonal. Y ahí tenemos anticonceptivos orales que pueden estar relacionados con el dienogés y el etinilestradiol. Su ginecólogo le indicará lo más indicado, pero este es uno de los más indicados en sangrados abundantes. Pero hay otro tratamiento muy reconocido y mundialmente aceptado, que es la colocación de un dispositivo intrauterino de levonorgestrel, es decir, que contiene progesterona. Solamente eso, en muchas de las ocasiones, puede salvar la vida de la mujer y evitar que sea operada. Y el tema de la alimentación, en este caso que lo conversábamos tras cámaras y que es importante también porque muchas adolescentes con el afán de cuidarse físicamente de la línea y estar a dietas, sometidas a dietas frecuentemente también afecta, ¿no? Hay mujeres que con muy poco sangrado
podrían presentar complicaciones como una anemia. ¿Por qué? Porque su alimentación es una alimentación deficiente en hierro. ¿Y en qué alimentos encontramos el hierro? Pues la fuente más importante son las proteínas de origen animal, las carnes rojas. Hoy por hoy, tanto mujeres jóvenes como personas de edad mayor, mujeres embarazadas o no, han dejado de lado el uso de este tipo de alimentos. Y por lo tanto, el déficit de hierro es una complicación muy severa. Así es que tenemos pacientes anémicas, no solo por abundante sangrado, sino pacientes que su anemia se complica por una alimentación deficiente. Doctora, ¿qué pasa si yo decido cortar todas las carnes rojas y deseo hacerlo con suplementación con hierro ya en pastillas o hierro en jarabe? ¿Es lo mismo o definitivamente no? Tiene que llevar un balance y ser manejado de una manera adecuada, preferible direccionado por una nutricionista, porque encontramos otras fuentes de hierro que pueden estar en granos, en vegetales, la suplementación. Pero si nosotros sabemos que suplementar, realmente suplementar lo que nos hace falta, es muy difícil dejar de ingerir alimentos que contienen hierro para recibir una suplementación absoluta con hierro. ¿Ya? Eso puede ser un aporte, una ayuda, pero no debe ser lo básico. Lo básico lo tenemos en una alimentación correcta, adecuada, bien direccionada. Ese en una cara de la moneda, porque hay otra, doctora, y es cuando tener miomas y abundante sangrado no te permite bajar de peso. Esto es una recomendación que también se le hiciera a una amiga que atraviesa por esta complicación y se la hizo un nutricionista, es decir, por la presencia de estos miomas en el útero no podía bajar de peso. Bueno, puede haber un limitante. Si una mujer tiene miomas uterinos y cada vez que hace una actividad deportiva sangra, si una mujer tiene miomas que a veces son tan grandes, si este útero mide 7 centímetros, podemos tener un mioma de 12 centímetros adicionales y no uno, pueden haber muchos miomas. Afecta la calidad de vida de esta mujer, impide su actividad física, impide una interrelación en su entorno social, impide que tenga una buena calidad de vida. Una mujer en esas condiciones no baja de peso. No duerme y quien no duerme no baja de peso. Se estresa, no se alimenta correctamente y tampoco baja de peso. Y las situaciones de tipo emocional juegan un papel supremamente importante. Esas crisis de ansiedad también son un factor súper desfavorable para que una mujer baje de peso. ¿Cuál sería su recomendación en este caso específico? De las mujeres que tienen miomas, tratar la causa básica, tratarse los miomas. No debemos estigmatizar el tener la oportunidad de que un ginecólogo le direccione a usted el mejor tratamiento. Si usted está presentando complicaciones, ya habíamos hablado y hoy básicamente enfocados en la anemia, que si usted tiene severas complicaciones desencadenadas por patologías uterinas, sean estas orgánicas o sean de tipo hormonal, debe recibir un mejor direccionamiento. El tratamiento oportuno y adecuado hará que usted también tenga una vida saludable, hará que el entorno familiar esté bien, hará que toda la gente que está a su alrededor, sus más allegados, tengan la posibilidad de ver la alegría, la felicidad y la satisfacción de tener una persona saludable. La calidad de vida se ve afectada ostensiblemente cuando nosotros descuidamos pasos básicos como hacerse una valoración ginecológica. Justamente eso le quería preguntar, doctora Fanny, disculpe que la interrumpa, pero ¿los cuántos años una mamá tiene que llevar a su hija al ginecólogo? Es variable. Es decir, si una mujer, su madre está preocupada por el bienestar de su hija,
puede llevarla a cualquier edad que tenga, puede llevarla como compañía, puede llevarla, acompáñame a una consulta con mi ginecólogo. Incluso antes de que empiece su ciclo menstrual. Antes de que empiece su ciclo menstrual. Okay. Es el momento más oportuno para que la joven empiece a conocer que existen alteraciones, existen enfermedades, existen patologías y puede enrumbarse mejor en llevar un buen tratamiento. Claro. Entonces, si hablamos de eso, la edad ideal sería antes de que la joven empiece sus menstruaciones. Si no es posible, cuando empieza sus menstruaciones, porque tiene que saber que existen cambios, que pueden ser menstruaciones leves, pueden ser abundantes, pueden ser frecuentes y muchas veces la falta de comunicación, en algunos casos que no tienen mamá, en otros que su papá es la única fuente de comunicación, tienen que saber cómo poder manejarlo y enfrentarlo frente a una situación así. Situación como esa. Ahora, doctora, enfocándonos nuevamente en las adolescentes, ¿es normal o puede darse el caso de un sangrado después de mantener una relación sexual un poco fuerte, por así decirlo? ¿Y por qué me voy hacia las adolescentes? Porque antes... Es fundamental. Y antes se hablaba de que la primera vez que uno mantenía relaciones sexuales sangraba. ¿Ok? Y luego ahora, incluso en redes sociales, se ha viralizado un tema de una chica que tuvo una relación sexual muy fuerte y también sangró. Siempre está relacionado, dice que haya incluso algo más grave aún, que su útero fue lastimado después de la relación sexual. A ver, el haber trabajado en una institución como la Maternidad Sotomayor, Enrique C. Sotomayor, por muchos años, recibimos, creo yo, un bagaje de conocimiento vivencial. ¿Qué era lo más frecuente? Desgarros de la pared vaginal. Okay. Desgarros muy importantes a nivel del himen, pero a veces llegaban como cortada la vagina con un estilete o un bisturí. Entonces, esas jovencitas llegan con sangrados abundantes, cantidad de coágulos. Entonces, esos desgarros producen alteraciones. Es verdad, la gran mayoría de mujeres sangra cuando tienen su primera relación sexual, porque se producen los desgarros normales a nivel del himen. Pero hay mujeres que no sangran porque tienen un himen complaciente. Así es que aquella mujer que inicia su vida sexual y tiene sangrados abundantes, esto no es normal. Puede haber un desgarro en cualquier área de su vagina, fondo de saco, que es en la parte más posterior. En esta parte pueden haber desgarros aquí a este nivel. Pueden haber también otro tipo de alteraciones. Doctora, pero usted habla y yo veo en eso que hay profundidad. Es decir, no se da de pronto por la forma brusca en que tuvo la relación sexual o es algo que se dio sin necesidad de que haya sido agresión, por así decirlo. En la gran mayoría de casos, mi percepción es que una joven, ahora quizás se ve menos, la libertad ha hecho que las jóvenes tengan también un poco más de soltura cuando van a tener una relación sexual. Pero tiempos antes, toda joven que tenía su primera relación sexual iba cargada de tensiones, cargada de emociones negativas, con una sequedad vaginal propia del estrés, de la tensión, de la preocupación. Del miedo. Del miedo a la relación y del miedo a quedar embarazada. Eso hace que una vagina que está rígida, que no está bien lubricada, aún siendo joven, porque esta rigidez de pronto es común en las personas mayores, pero en una mujer joven con una vagina no preparada o no está debidamente preparada para la relación, puede presentar este tipo de traumatismos que son verdaderas emergencias hospitalarias y que nosotros las hemos vivido con cierta frecuencia. Y ya con ese tema que vamos a terminar, doctora, esta entrevista, quisiera que usted le dé unas últimas maravillosas como siempre. Unas recomendaciones a las madres, ¿no? Para que cuando sus hijas adolescentes la busquen por ese tema, sepan cómo reaccionar. ¿Qué le diría a usted? Creo yo que la premisa fundamental es la intercomunicación entre la paciente, su hija y su madre.
Todo lo que es anormal debe ser valorado a tiempo, pero para saber lo que es anormal debemos saber lo que es normal. Pero no debemos normatizar los sangrados abundantes porque podríamos estar frente a una situación realmente grave, emergente, complicada, que puede ir desde un problema hormonal hasta un trastorno tumoral e inclusive podemos estar frente a un cáncer. Nunca descuidemos los sangrados postcoitales, puede ser una situación gravísima, y nunca descuidemos los sangrados que nos producen cambios en nuestro estado anímico, con alteraciones propias de pérdidas abundantes de sangre. Así es que, mis amigas, consulten con su ginecólogo y no permitan tener las complicaciones que ya las hemos mencionado. Doctora, siempre es un placer recibirlo. Usted sabe que esta también es su familia. Hemos conversado con la doctora Fanny Soto acerca de las complicaciones por el sangrado menstrual abundante. Vamos a continuar con más. Gracias, doctora.